Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Quiero que comencemos, amados hermanos, el estudio de esta segunda parte del tema El amo que nos compró, reflexionando sobre algunas máximas que resumen en parte lo que aprendimos hace 8 días. Y quisiera hacer una primera afirmación. Solo Dios goza de verdadera libertad. Solo Dios es verdaderamente libre, solo Dios es absolutamente soberano y solo Dios tiene el poder para hacer conforme Él quiere y no haya quien detenga su mano. Así que si solo Dios goza de verdadera libertad, podemos concluir lo siguiente: todo ser creado es un esclavo y tendrá un amo a quien le debe obediencia. En ese sentido, amado hermano y hermana, la razón de existir de un esclavo es servir a su amo. Y también aprendimos que el primer hombre llamado Adán se hizo esclavo del pecado, y que al haber sido vencido por el pecado, todos sus descendientes son esclavos del pecado desde el mismo momento en que son concebidos y se consuma cuando abren sus ojos a la luz de la creación de Dios. La Biblia enseña también que solo existen 2 alternativas para prestar servidumbre. La primera alternativa, y la que no recomendamos, es ser siervos del pecado, y la segunda alternativa es ser siervos de la justicia de Dios. Aprendimos también que el esclavo del pecado no puede libertarse a sí mismo, por lo que está condenado a morir, porque la paga del amo pecado es la muerte. Pero también hemos de recordar, iglesia, que Dios puede libertar al esclavo del pecado y que Dios ha establecido el único medio para libertar al pecador, y ese único medio que ha establecido es su Hijo Jesucristo. Ser libertados del pecado, desde luego que nos hace libres del pecado, pero nos convierte en siervos de Jesucristo. Y esta paradoja la hablamos hace 8 días. Usted pensaba, ¿cómo así? Ahora soy libre para hacer lo que quiera. No, usted es libre, le falta el apellido, del pecado. Pero tan pronto es libre del pecado, usted y yo nos convertimos en siervos de Cristo. Finalmente concluimos que la verdadera libertad es ser esclavos de Cristo. Desde este punto vamos a iniciar en esta segunda parte del amo que nos compró, y quiero, amados hermanos, que partamos de esta verdad. Cristo nos compró, usted es propiedad de Cristo, y el precio tasado fue su sangre. Con su sangre nos libertó del pecado, pero también nos hizo sus siervos. Por la obra del Señor Jesucristo, iglesia, los creyentes dejamos atrás la esclavitud, dejamos atrás todo lo que nos ataba al mundo, y ahora hemos venido a tener libertad bajo la esclavitud de Cristo, quien dijo que su yugo era fácil de llevar, que ligera era su carga. Ser esclavos de Cristo, amado hermano y hermana, es lo mejor que nos ha podido pasar. Hay muchas cosas buenas en la vida, desde luego que en esta vida terrenal que Dios nos ha dado, hay cosas muy bonitas como ser padres, ser abuelos para los que lo son. Tener un buen trabajo es algo bueno. Tener salud es algo bueno. Poder comer todos los días como está este mundo es algo bueno. Pero lo mejor que a usted le pudo pasar en la vida es haberse convertido en siervo de Dios y de Cristo. Y quiero recordarle que el término siervo, al provenir del griego doulos, significa esclavo. Así que cuando somos hechos siervos de Cristo, inmediatamente Él se convierte en su Señor, en su amo, en su dueño, en su gobernante y soberano. Y es aquí donde empiezan los problemas para el creyente. Porque el creyente cree que cuando se hace cristiano ahora puede utilizar la libertad como un motivo para el libertinaje. Puede creer que ahora podrá hacer todo lo que quiera y no importa lo que haga, él es libre. Pero desde luego que no, iglesia.
Cuando usted fue libertado del pecado, Cristo se hizo su Señor. Y en Juan capítulo 13, verso 16, Jesús dijo: de cierto os digo. La doble repetición en una frase en la literatura hebrea significa que lo que va a decir a continuación es muy importante. Por eso cuando usted encuentra una repetición de cierto, está diciendo él: tenga cuidado, atención, que voy a decir algo muy importante. Y esto es lo que el Señor dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Usted no es mayor que Cristo. Usted es un esclavo de Cristo. Y la palabra de siervo, el término siervo en nuestros días se ha sobreestimado. Cuando a alguien le dicen en nuestros días siervo, a veces tiende a crecer y a caminar diferente. Me dijeron siervo. Vamos a poner las cosas en su lugar. Solo hay un Señor en el reino. Solo hay un Rey en el reino. Solo hay uno solo que se sienta en el trono de gloria. Y todos los demás somos sus siervos, y los siervos no somos mayores que nuestro Señor. Así que usted es un servidor de Cristo. Otro aspecto importante que usted y yo debemos considerar es que cuando somos hechos siervos de Cristo, no es que usted se haga, es que usted es hecho. Usted es comprado del pecado, usted es arrancado del pecado, y el mismo que lo compró lo hace su siervo. No es que usted se pueda hacer siervo de Cristo, porque usted no se puede libertar del pecado. Para que usted pueda salir del pecado, Cristo tuvo que hacer algo por usted para libertarlo de esas cadenas. Esas cadenas tuvo que romperlas algo y alguien. Y ese alguien fue Cristo, y ese algo fue su sangre, lo que rompió esa cadena. Pero cuando usted se hace siervo de Cristo, hermana, hermano, usted se convierte en su posesión y debe servirle solo a Él. Él ahora es su amo, Él ahora es su Señor. Y usted ya no puede servir a otro Señor más que a Él. En Mateo capítulo 6, verso 24, hablando de las riquezas, el Señor dijo lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores. Ese es un principio bíblico. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. Imagínense que usted tiene dos señores, y entonces su rey lo llama, el rey número uno lo llama, y usted va, y cuando va a mitad de camino lo llama el rey dos. ¿Y a quién atiende usted? ¿Al primer rey y al segundo rey? Si usted va donde el primer rey, el segundo rey se va a enojar con usted. Y si va donde el segundo, el primer rey va a enojarse con usted. Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto aplica para todo. Por aplicación, usted no puede servir a Dios y al pecado. Usted no puede servir a Dios y al rencor, a Dios y al odio, a Dios y a la maldad, a Dios y a todo lo que Dios aborrece. O usted sirve a Dios de corazón, o sencillamente no lo sirve. Porque Dios busca esclavos, siervos, que sean totalmente entregados a Él. Que no tenga que compartir con nadie a su siervo, a su esclavo. Y esa es la razón por la cual el más grande mandamiento de la ley nos enseña que debemos amar a nuestro Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de toda nuestra fuerza. Usted tiene que poner a Dios en un pedestal, y Él está por encima de todo, está sobre todo y es sobre todo. Porque nadie puede servir a Dios y a otra cosa más o a otro ser más. Como siervo de Cristo, iglesia, ahora usted está literalmente muerto al antiguo amo. Si el antiguo amo lo llama, usted está literalmente muerto. No lo escucha, no lo siente. Imagínese un ataúd, un muerto. Él no escucha, él no habla, él no piensa, él no se mueve. Un muerto está muerto. Usted está muerto al antiguo amo, el pecado.
Es lo que dice Romanos capítulo 6, verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Usted está muerto para aquel primer amo que tuvo. Pero viene, no se acaba ahí el verso. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora usted está vivo para su nuevo amo, pero muerto al antiguo amo, el pecado. Y quisiera que reflexionara sobre esto. ¿Realmente usted está muerto a su antiguo amo? De verdad, cuando su antiguo amo, y yo no sé con qué pecado luche usted o con cuál ha luchado, porque todos luchamos de una u otra forma, y usted me va a decir, no, es que ya yo vencí el pecado, pastor. Entonces me voy preparando para un servicio fúnebre, porque el hermano no necesita estar ya más tiempo aquí. ¿Con qué pecado lucha usted en su vida? ¿Con la ira todavía? ¿Con la mentira? ¿Con el chisme? ¿Lucha usted con el orgullo? ¿Con la altivez de corazón? ¿Lucha usted con la incredulidad? Dios ha hecho tantas obras maravillosas en su vida y usted todavía, cuando tiene un problema, empieza a decir, no, esto va a salir mal, esto no va a suceder, yo creo que aquí fue. ¿Con qué está luchando usted? Pues yo quiero recordarle esta mañana que usted para el pecado está muerto. El pecado volverá y tocará la puerta de su corazón. Ahora en su corazón hay un nuevo Señor, pero el pecado conspira porque Él quiere volver a ese trono de su corazón. Él quiere volver a ser su amo, Él quiere volver a ser su Señor, Él quiere volver a ser su Rey. Y Él va a conspirar con su propio cuerpo para tomar control desde afuera, para escalar los muros de su cuerpo y llegar a través de él a su corazón. Ha sido comprado por Cristo, hermano. Ha sido comprado a precio de sangre y esto nunca se le puede olvidar. Y ha sido comprado para servirle a un amo santo y bueno. Pero nunca tome la libertad que Cristo le ha dado como una excusa para el libertinaje, para hacer lo que su cuerpo, su mente desee. Por el contrario, cuando usted es hecho libre del pecado, es su responsabilidad vivir una vida digna, conforme al costo de la transacción por su libertad. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versos del 11 al 25, nos recuerda lo que espera nuestro nuevo amo ahora que le pertenecemos a él. Inicia el apóstol este pasaje de primera de Pedro 2 con un ruego. Amados, yo os ruego, yo les ruego, yo les imploro, está diciendo el apóstol Pedro. Yo les imploro, yo ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dentro de usted hay una batalla abierta. En su corazón, en su alma está Cristo reinando. Pero fuera, lo que envuelve su alma, su cuerpo, allí hay una batalla. Allí están los deseos carnales que están batallando contra su alma. Y sigue hablando el apóstol Pedro y dice en el verso 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora que usted es siervo de Cristo, no puede vivir como viven los demás. Si otro arma la fiesta un lunes festivo, usted ya no, porque usted ya no pertenece a ese amo, usted tiene un nuevo amo que lo ha comprado. Si el otro calumnia, usted no. Si el otro viene a armarle una discusión, usted ya no se presta para eso. Para que en lo que murmuran de vosotros, dice el apóstol,
Como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras, hay gente que se va a molestar con su forma de hablar, con su forma de actuar. Y van a señalarlo como si usted fuera un malhechor porque usted no viste de una manera mundana. Entonces, hermana, le van a decir que usted es una mujer de la época arcaica, que usted es una mujer que viste por allá como en los años 1300, que usted, mejor dicho, es lo peor del mundo. Pero no importa si murmuran de usted, como dice el apóstol, como si usted fuera un malhechor. Se nos invita también en el verso 13: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Usted, como siervo de Cristo, tiene que hacer el bien y nada más que el bien. Verso 16 se nos recuerda: como libres del pecado, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad la ley. Mire estas peticiones que deben cumplirse por cada siervo y sierva del Señor. Usted debe honrar a las personas, no deshonrarlas. Usted debe amar a sus hermanos. Por eso no se espera que un creyente no ame a la persona que tiene a su lado, que es su hermano en la fe. Debe temer a Dios y debe honrar al Rey. Para los que trabajamos de alguna forma en alguna compañía, ahora que somos siervos de Cristo, mire lo que se nos pide en el verso 18 de Primera de Pedro capítulo 2. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Tiene un jefe difícil, pues tiene que sujetarse a él y servirle. Verso 19: porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Imagínense, Jesús, Dios, el Hijo de Dios en la cruz, mientras estaba padeciendo, Él no les decía: espere que pasen 3 días, yo soy el Hijo de Dios y van a ver lo que les va a pasar a ustedes, romanos, granujas, hormigas. No, Él soportó y por el contrario oraba diciendo: Padre, no tengas en cuenta, ellos no saben lo que hacen. Usted es siervo de Dios, sierva de Dios, así debe actuar todos los días de su vida. Cuando alguien lo ofenda, cuando alguien le haga daño, cuando alguien lo maltrate, cuando alguien del mundo o su hermano en la fe haga algo, usted sencillamente debe orar a Dios. No debe irse delante del hermano y: Dios es justo, Él me vengará. No, eso es un show. Si usted verdaderamente es siervo de Cristo, actúa como Cristo. Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. No sé por qué me insultó esa persona, por qué me maltrató mi hermano, por qué me hizo ese daño, no lo sé, pero perdónalo, Señor, no le tengas en cuenta eso. Tal vez por ignorancia, por desconocimiento, tal vez no ha llegado a la madurez en la fe que yo tengo,
Ayúdale, Padre, para que siga creciendo, para que yo no sea un estorbo para él, que cuando me vea no se desagrade. Señor, ten misericordia de ese hombre. Usted, hermana casada, hermano casado, cuando tiene una dificultad con su esposo, con su esposa, usted sencillamente bendiga a esa persona y pídale a Dios que siga obrando en esa vida, porque usted ahora es siervo de Cristo y debe seguir las pisadas de Cristo. Como todo siervo, iglesia, también tenemos deberes para con nuestro amo. ¿Sabe? Nadie compraría un esclavo para que se le convierta en un haragán o un inútil. Imagínese que usted contrata a alguien y que esa persona no tenga ninguna responsabilidad con usted. No, cuando usted compra un esclavo, y hablando en términos espirituales, cuando somos hechos esclavos de Cristo, usted asume responsabilidades. Voy a contextualizar en nuestro tiempo. Imagínese que usted tiene una empresa y usted contrata a una persona o usted contrata a una empleada para que le ayude en las actividades domésticas, y usted encuentra a esa mujer todos los días con un vaso de jugo, sentada viendo televisión, mientras la casa se cae a pedazos. ¿Qué haría usted? Como es cristiana, ora a Dios y habla en buenos términos. Pero debe reflexionar sobre eso mismo acerca de usted. ¿Para qué lo compró Cristo? Para que usted venga cada 8 días. Yo me gozo en verlos cada 8 días, bien vestidos, rozagantes, hermosos se ven. Pero Dios, ¿para qué le compró? ¿Para qué Jesús se sacrificó por usted en la cruz? ¿Para qué lo hizo su siervo y su sierva? ¿Para que usted sea un haragán? ¿Para que usted no tenga ninguna responsabilidad con su obra? ¿Sabe? Como siervos todos tenemos responsabilidades con el Señor. Y el mayor de los servicios inicia cuando usted dispone su corazón para servir a otros. En Gálatas capítulo 5, verso 13, acompáñeme allí por favor. Mire cómo el apóstol apunta a lo que se espera ahora que somos siervos, y es una responsabilidad grande para usted. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, esto no está dirigido al inconverso, no está dirigido a las personas que no conocen de Dios, eso está dirigido exclusivamente a los hermanos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Un siervo, alguien que sirve, debe servir. Por eso acuño la frase: si usted no sirve, no sirve. Al servir a los demás, seguimos el ejemplo de nuestro amo cuando vino a la tierra. Él nos enseñó lo siguiente en Mateo 20, 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que aquel que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este es un principio de vida, iglesia. Nosotros somos llamados a servir a otros, a atender a otros, a ponernos humildemente en servicio a nuestros hermanos, a nuestras autoridades. No esperamos que otras personas nos sirvan a nosotros. Nosotros nos proponemos para servir a otros, y cuando esto hacemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se dispone para servir, sus pies están colocándose sobre las huellas que dejó Cristo en esta tierra. Porque para ser siervo de Dios hay que ser siervo de nuestros hermanos. Otra de sus responsabilidades, iglesia, como siervo de Dios, es adorar a Dios cada día de su existencia. Usted y yo recibimos el regalo de la libertad, y con la libertad vino la vida, y con la vida vino la paternidad de Dios sobre nosotros sin merecerlo.
Por eso todos los días, como esclavos del Señor, reconociendo que es lo mejor que nos ha pasado en la vida, debemos adorarlo, pero no de cualquier forma, sino como Él lo estableció en Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si usted es siervo de Dios, se hace necesario que usted lo adore. Y ahora hago una pregunta: ¿adora usted a Dios en espíritu? ¿Le sirve usted al Señor como siervo cuando predica el Evangelio y cuando hace nuevos discípulos? Porque Cristo es su Señor y como Señor Él le ordenó a usted que hiciera algo. Esta fue la orden que le dio Cristo y es su responsabilidad si en verdad usted se dice y cree que es siervo de Dios. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Está usted haciendo discípulos para el Señor? Finalmente, si usted sirve a Dios, si sirve a Cristo, debe poner sus dones, sus talentos y llamamientos al servicio de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11 se nos enseña: cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a otro. ¿Qué don tiene usted, hermana y hermano? Y quiero que reflexione unos segundos. ¿Cuál es su don? Primero, ¿sabe cuál es su don? Hay una lista muy larga de dones. ¿Sabe cuál es su don? ¿Qué don le dio Dios? Ahora le hago otra pregunta. Si sabe cuál es su don, ¿lo está utilizando? ¿Está haciendo esto? ¿Está ministrándolo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ministrelo. No le pase como la parábola de los talentos. No deje que su talento se quede allí enterrado, porque pronto vendrá aquel que le dio los talentos y va a reclamar qué hizo usted con ese talento. No, es que yo tenía una bonita voz, pero me daba una pena cantar. Yo toco lo más de hermoso tal instrumento, pero me da una vergüenza. Esto no se trata de vergüenza, se trata de obediencia. Tiene un encuentro con Él. Si usted de verdad es siervo de Él, quiere usted estar hablando para complacerlo y para decirle qué quiere que hagamos, cómo quiere que haga esto, Señor. Es tu obra, yo soy tu esclavo, yo no soy autónomo. Dime cómo quieres que yo haga. ¿Es un esclavo usted, un siervo que hace las cosas como a usted le parece? De manera irresponsable, irrespetuosa, sin pedirle orientación a su amo de cómo quiere ordenar su casa. Usted llega y le ordena la casa como a usted le parece. No, usted no es el dueño de la casa. Usted no es el dueño de la obra de Cristo. Usted no es el dueño de nada. Usted y yo solo somos esclavos. Y los esclavos deben consultarlo todo. Allí la importancia de la oración. Debemos consultarlo todo, porque no nos mandamos. ¿Conoce usted a su amo? Bueno, debo decirle que a un servidor de Dios como un pastor podrá dar solo unas pinceladas para describir quién es nuestro amo, quién nos compró. ¿Podría yo pasar toda mi vida intentando abarcar todo lo que es nuestro amo y representar todo lo que es el Señor Jesucristo y nunca terminaría? Porque Él es eterno. Sin embargo, quiero que vayamos a las Escrituras y conozcamos lo que Dios reveló sobre sí mismo.
pues solo Él puede manifestar lo que usted y yo necesitamos saber acerca de Él. El amo que nos compró, iglesia, primeramente es perfecto. El amo que nos compró es eternamente amoroso. El amo que nos compró es compasivo y misericordioso. El amo que nos compró es proveedor y protector y es todopoderoso. El amo que nos compró es glorioso, soberano, bueno, santo y hace como Él quiere. El amo que nos compró es verdaderamente libre y de su libertad nos ha dado a nosotros. El santo amo que nos ha comprado, iglesia, es tan bondadoso que hizo lo impensable. Se entregó a sí mismo como pago en rescate por sus esclavos, siendo nosotros inmerecedores de su gracia. Solo nuestro amo en su bondad fue capaz de entregarse voluntariamente como un cordero que va al matadero. Solo nuestro amo fue el único que por gracia recibió el castigo que los esclavos merecíamos para darnos la paz con Dios mediante su sacrificio. En Isaías capítulo 53, versos 4 en adelante, se nos describe lo que hizo nuestro amo por nosotros. Dice la Escritura: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido, mire lo que hizo nuestro amo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Todo eso hizo nuestro amo para libertarnos. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Siendo Dios, se despojó de su deidad. Siendo Dios, nació en el lugar más humilde en el cual alguien puede nacer. Siendo Dios, sus primeros momentos de vida los vivió acostado en un pesebre, en un lugar donde comían animales. Siendo Dios y teniendo ejércitos incontables de ángeles poderosos, padeció peligros y fue azotado y fue golpeado y hasta muerto. Solo un amo como nuestro amo está dispuesto a llevarnos para que habitemos en su casa. Pero nuestro amo, el amo que nos compró, hizo esto. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El amo que nos compró nos llevará a vivir en su palacio real. Y preparó todo, iglesia, con cosas hermosas para nosotros.
Primera de Corintios 2:9 dice el apóstol Pablo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué amo tan bueno. Pero usted y yo debemos reconocer que Él pudo habernos dejado como esos que hoy están perdidos. Pero a cambio de eso, Él prefirió dejar su trono, dejar su gloria, descender a la tierra en condición de hombre, morir como siervo para salvar lo que ya estaba perdido, esto es, a usted y a mí. A diferencia del amo cruel, hermanos, del pecado, nuestro Señor demostró su amor porque puso su vida por nosotros. El amo que nos compró no solamente nos ve como esclavos, sino como sus amigos. Y es lo que Él hizo al hacer lo siguiente. Juan capítulo 15, verso 13, dijo el Señor: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Solo nuestro amo, iglesia, entregó el máximo precio de todos, su vida a cambio de nuestra libertad. Ahora seguramente usted se preguntará: qué bueno es saber todo lo que Cristo hizo por mí, qué bueno es conocer acerca de mi amo. Pero tal vez usted se pregunte: la esclavitud en Cristo, ¿a dónde me llevará? ¿Sabe? Todo esclavo tiene una paga. Y si bien, como hemos aprendido, la paga que daba el pecado era la muerte, ¿cuál será su paga ahora que es siervo de Cristo? Y es aquí donde usted debe reflexionar sobre esto. La salvación que Cristo nos dio es mucho más que hacernos libres del pecado. La salvación que nos ha dado Cristo nos hace libres de la muerte, nos hace libres de Satanás y nos hace libres del infierno. Cuando Cristo nos hizo libres, iglesia, cuando nos convirtió en sus siervos, nos llevó a un lugar al cual nunca pensamos llegar. ¿A dónde nos lleva el ser siervos de Cristo? Primero, a que seamos reconocidos como hijos del Dios eterno y a que seamos coherederos con nuestro amo. Nuestro amo no solamente está dispuesto a libertarnos, sino que está dispuesto a compartir su herencia eterna con sus siervos. Romanos capítulo 8, verso 17 confirman esto. Dice Pablo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La esclavitud en Cristo también nos lleva a que algún día no solamente seamos llamados hijos, sino que llevemos la imagen misma de nuestro amo. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 en adelante. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Allá llegaremos, no solamente a ser recibidos, a ser hechos libres, sino que llegaremos a ser semejantes al amo que nos compró. La esclavitud de Cristo, tercero, nos lleva a recibir un nombre nuevo. Al ser libertados por Cristo, ya no seremos conocidos en la eternidad por el nombre de esclavos que hemos tenido, sino que usted tendrá un nombre nuevo en la eternidad. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo, el que está dando esta visión a Juan el apóstol. Al que venciere, o sea, el que sea salvo, el que llegue a participar de la vida eterna, daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Usted tendrá un nombre nuevo. Así que disfrute el que tiene por ahora.
Esclavitud en Cristo, cuarto, ¿a dónde nos lleva? A recibir una herencia incorruptible en los cielos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿No le han dejado una herencia en esta tierra? No importa. Ahí hay una herencia incorruptible que está preparada para usted. Esclavitud en Cristo nos permitirá sentarnos en los lugares de honor y de privilegio al lado de Cristo. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, escuche bien, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ya usted está sentado, está en pasado, nos hizo sentar. Ya hay un lugar celestial que lo está esperando. No importa lo que esté padeciendo hoy, ya usted está sentado en un lugar celestial. Esclavitud en Cristo nos permitirá recibir el reconocimiento de Dios. Podremos un día escuchar estas palabras de Dios mismo. Mateo 25, 23. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Todo esto, amados hermanos, lo recibiremos al ser hechos siervos de Cristo. Pero la mayor recompensa de la cual usted gozará por haberse hecho siervo de Dios y de Cristo es disfrutar del privilegio de adorarlo eternamente. Porque está cerca el momento, iglesia, cuando Apocalipsis 5:9 se cumpla en nosotros, cuando juntos todos los hombres de toda lengua, tribu y nación, salvos por el Señor, entonemos el canto de Apocalipsis 5:9 diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Un día Adán se hizo esclavo del pecado y condenó a su descendencia a vivir encadenados. Pero en nuestro tiempo, en el tiempo del cumplimiento, cuando el segundo Adán vino, esto es Cristo, Él vino y nos libertó. Y nos libertó para que le sirviéramos, no por un día, ni por 2 días, sino eternamente. Gracias por seguirnos.